En esta noche vamos a estar aquí reunidos siguiendo la lección juntos y al final, como tenemos siempre también, recibiremos entonces la bendición para concluir con este mensaje que hoy la palabra nos va a regalar. Entonces les invito para que como familias, como comunidades, de todos los que estamos aquí, como jóvenes que participamos también en nuestras profesiones, también como laicos, comprometidos, misioneros, iniciemos este encuentro con la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos regale la luz de su Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, para que fortalezca nuestra voluntad, para que también nos haga fuertes en nuestro corazón y podamos así acoger este mensaje que en esta noche la palabra nos regala. Entonces, cantemos con mucha fe, con mucha alegría, pidiendo esta asistencia al Espíritu Santo. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Fórmame, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir fortaléceme, Señor, con tu Espíritu. Fortaléceme y acompáñame, Señor. Y déjame y pidámosle al Señor que nos regale la luz de su Espíritu, también a través de la oración que Jesús mismo nos enseñó. Oremos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Bienvenidos a todos en esta noche de encuentro con la palabra de Dios. Nos ponemos en sintonía con el mensaje que la palabra nos regala para prepararnos a esta gran solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Bienvenidos a todos los que en este momento nos encontramos aquí reunidos, todas nuestras familias, nuestras comunidades religiosas, cada una en sus casas también, que en este momento vamos a acoger este mensaje. Y vamos a tomar el texto, entonces recordamos la cita bíblica, que será Mateo 16, versículos del 13 al 23. Repito nuevamente el texto, Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. Y mientras tenemos el texto en mano, permítanme, voy a compartir una presentación para que podamos asimismo seguir este mensaje de la palabra de Dios que en esta noche se nos está regalando. Entonces buscamos el texto
para tenerlo en mano. Bien, entonces les pregunto, ¿estamos viendo bien allí la presentación? Sí, hermana. Sí, bien. Entonces, en esta gran fiesta que a nivel de nuestra iglesia es solemnidad, vamos a prepararnos también y antes de adentrarnos en el texto, conozcamos un poco quiénes son estos grandes personajes, quiénes son Pedro y quién es Pablo. Entonces vamos a ir siguiendo esta presentación para conocer los personajes. La primera noticia que tenemos sobre San Pedro es cuando Andrés llevó ante Jesús a su hermano Simón. Jesús le dice: en adelante te llamarás Pedro. Poco tiempo después, caminando junto al mar de Galilea, Jesús llamó a los dos hermanos, Pedro y Andrés. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Un día ante la valiente profesión de Pedro, Jesús le prometió el primado, ser la piedra fundamental de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Otro día Jesús le encomendaría a Pedro como responsable del grupo, cumplir con el deber de pagar el tributo, y así hizo Pedro. En la noche del Jueves Santo, Pedro fue cobarde negando a su maestro. Ante una criada y otras personas declaró con juramento que no conocía a Jesús. Recordamos entonces esta figura de Pedro, que niega propiamente a Jesús. Poco después se arrepiente de su pecado y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando Pedro se enteró que el sepulcro del Señor estaba vacío, corrió juntamente con Juan, llevado por su amor. Pero encontró mayor amor en Jesús resucitado, que se le aparece en particular como un signo de amor y de perdón por las lágrimas derramadas. Tan grande fue el perdón de Jesús que pocos días después le concedió definitivamente el primado para apacentar las ovejas y los corderos del rebaño del Señor. Después de Pentecostés, San Pedro fue el primero en predicar públicamente la doctrina de Jesús, haciendo nuevos discípulos. Pedro era el que entonces predicaba y sanaba a muchos enfermos. Hasta la sombra de Pedro curaba todas las enfermedades. Pedro fue encarcelado, pero un ángel del Señor lo liberó porque toda la iglesia estaba orando por él. Mientras tanto, conociendo el personaje de Pablo, que en esto conocemos como Saulo, perseguía de muerte a la iglesia hasta que Jesús se le presentó a las puertas de Damasco y cambió la vida de Saulo. Desde entonces, cambiando el nombre a Pablo, sería el gran predicador de la fe en Jesucristo. Ahí ya Pablo entonces también comienza sus grandes misiones y siempre se le conoce a él como el apóstol de Cristo Jesús. Un día Pablo, llamado al apostolado, elegido para predicar el evangelio de Dios, como les dirá a los romanos, es llevado a Roma.
y él va preso y encadenado, pero en Roma, juntamente con San Pedro, seguirán entonces predicando la buena nueva de Jesús resucitado. Entonces, San Pedro y San Pablo dieron su vida por Jesús en Roma, y San Pedro crucificado con la cabeza para abajo para no ser igual que su maestro, y San Pablo cortada la cabeza por una espada por ser ciudadano romano. La ciudad de Roma entonces es consagrada con la sangre de San Pedro y San Pablo, se les aclama como sus padres y protectores. Entonces, tenemos a Pedro como la roca, como vamos a leer ahorita en el Evangelio, que vamos a profundizar, Pablo la espada, Pedro la red en las manos, que era su profesión, Pablo tajante palabra, Pedro que lleva en sus manos las llaves, Pablo andanzas, camino, recorre, sale, va, y un trotar por los caminos con cansancio en las pisadas. Entonces estamos así en esta grande fiesta de San Pedro y de San Pablo. Entonces les invito en este momento para que en forma continua leamos el Evangelio. Entonces recordamos del versículo 13 al 23. Quien desee, vamos a hacer una lectura en este momento participativa de este Evangelio que nos va a acompañar. Entonces, podemos en este momento activar los micrófonos buscando de participar en forma organizada, que no vayamos de pronto a interferir en la lectura continua de los versículos 13 al 23. Podemos iniciar en este momento. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o algún otro profeta. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro declaró: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Y también, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bien, vamos entonces a profundizar en estos versículos y vamos a ir tomando por partes este texto que se nos presenta. Estamos aquí abarcando dos momentos fundamentales dentro del Evangelio de Mateo, que son la confesión de Pedro y el primer anuncio de la pasión y resurrección de Jesús. Entonces,
Hay una primera parte en la que se nos presentan las opiniones del pueblo, pero también de los discípulos respecto a la identidad de Jesús. Entonces está esta pregunta de ¿quién es Jesús? Alguno que por favor lea los versículos del 13 al 16. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bien, entonces en estos versículos Jesús vemos que quiere saber la opinión del pueblo sobre su persona, sobre quién es Él. Y las respuestas vemos en la Biblia son muy variadas. Dicen unos que es Juan Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, uno de los profetas, en fin. Pero veamos que cuando Jesús pide esa opinión, ¿no?, a los mismos discípulos que tanto han caminado con Él, que tanto han estado con Él, vemos que ¿quién es el que toma la voz en nombre de todos? ¿Cuál es ese personaje que habla en nombre de todos? Pedro. Pedro, perfecto. Entonces, Pedro es el que en nombre de todos viene a decirle a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y esta respuesta de Pedro no es nueva, ¿no? Anteriormente, unos versículos, capítulos antes, después de caminar sobre las aguas, ya los mismos discípulos habían hecho esta confesión de fe. Les invito para que en sus Biblias busquemos el texto de Mateo 14:33. Y quien lo tenga ya en sus manos puede compartirnos la lectura de este pasaje de Mateo 14, versículo 33. Le dijeron y los que estaban a bordo se postraron ante Jesús exclamando, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Exactamente, muchas gracias. Entonces, vemos 2 capítulos atrás que ya los discípulos lo reconocían a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Y es más, ellos dicen verdaderamente, ¿no? Es más, ellos dicen verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, para que tengamos en cuenta que ya los discípulos reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, es el reconocimiento de que en Jesús se realizan prácticamente las profecías del Antiguo Testamento. Ya en Jesús se viene a cumplir todo lo que ya se venía diciendo de él desde antiguo, y en el Evangelio de Juan, esta misma profesión se va a hacer a través de un personaje que es Marta. Vamos a irnos al Evangelio de Juan, buscamos el capítulo 11 y leemos el versículo 27. Juan 11, 27. Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Muchas gracias. Entonces, Marta ya le viene también a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Hay una identidad muy clara y muy propia de quién era Jesús. Luego vamos a ver la respuesta de Jesús que le dice a Pedro, ¿no? Concretamente, volviendo nuevamente a nuestro texto de Mateo 16, leamos los versículos 16 y 17. Entonces Simón Pedro declaró, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús contestó, feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces veamos cómo Jesús proclama a Pedro, le dice dichoso a Pedro.
¿Pero por qué? Porque ha recibido esta revelación del Padre. Entonces, anteriormente Jesús había hecho, ¿no?, una idéntica proclamación a esta beatitud de los discípulos, que eran los que veían y oían cosas que ninguno antes había conocido. Vamos a irnos a Mateo 13 y leamos el versículo 16. En cuanto a ustedes, felices sus ojos por lo que ven y sus oídos por lo que oyen. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya Jesús le dice dichosos a estos discípulos, porque ven, porque oyen. Y también Jesús va a alabar al Padre porque había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios. Entonces, Pedro es uno precisamente de esos pequeños a los que el Padre se revela. Y es la percepción de esta presencia de Dios Padre en Jesús. Vamos a continuar más adelante y leamos del capítulo 16 de Mateo los versículos 18 al 20. Y ahora yo digo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en estos versículos del 18 al 20, vamos a tener varios puntos. Siguiendo este texto con mucha atención, primero vemos que Jesús viene a llamar a Pedro o a determinarlo como ese ser piedra, ¿no? Pedro debe ser esa piedra que debe ser el fundamento firme para toda la iglesia, ¿no? De modo que pueda resistir contra los asaltos de las puertas del infierno. Entonces, con estas palabras que Jesús viene a dirigir a Pedro, Mateo, ¿qué buscaba? Animar a todas las comunidades de Siria o de Palestina que sufrían y eran perseguidas, y que entonces veían en Pedro ese jefe que las habría sellado desde los orígenes. Como una comunidad débil y perseguida, ellas tenían también un fundamento sólido, garantizado, ¿por qué? Por la palabra de Jesús. Entonces, recordamos que en aquel tiempo las comunidades cultivaban una estrecha relación con todo lo que eran las autoridades religiosas, los jefes, ¿no?, de las comunidades. Entonces, en este momento viene a ser Pedro esa piedra como fundamento de fe a la palabra de Dios, a este mensaje de Cristo anunciado. Entonces, también es como un motivo de conflicto muchas veces para la comunidad. ¿Cómo es que él va a ser la piedra? ¿Cómo es que él va a ser el fundamento? Entonces, ya desde antiguo se venía, digámoslo así, esta predisposición hacia Pedro, que es quien va a sostener la comunidad. Vamos a recordar también, de pronto, en el pasaje de ser piedra como fundamento de fe, se nos recuerda también desde el profeta Isaías, ¿no? Ese ser piedra nos recuerda también ese momento en que esa roca que ha sido tallada y de la que también el pueblo de Dios pues seguía y estaba atento a ello. Vamos a leer Isaías, en el profeta Isaías, buscamos en nuestras Biblias, 51, versículos 1 y 2. Isaías. Escuchen. Bien, sigan. Escúchenme, los que van tras la justicia, los que buscan al Señor. Miren la roca de la que fueron tallados,
la cantera de donde los extrajeron. Miren a Abraham su padre, a Sara, que los dio a luz. Cuando lo llamé era uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Muchas gracias. Entonces, ahora en Pedro está esta cualidad de piedra, fundamento, que va a indicar este nuevo comienzo del pueblo de Dios. Hay otro elemento en estos versículos que son las llaves del reino. A Pedro, digámoslo así, él recibe las llaves del reino para atar y desatar, o sea, para reconciliar entre la humanidad y Dios. Y él mismo tiene el poder para atar y desatar, se le había dado también a las comunidades y a los discípulos. Vamos a buscar Juan, en el Evangelio de Juan 20, 23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les será perdonados. Muy bien, muchas gracias. Entonces, uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo insiste más es en este punto de la reconciliación y del perdón, ¿no? Entonces, en este momento la reconciliación era y sigue siendo actualmente uno de los más importantes deberes de los coordinadores de las comunidades. Entonces, imitando a Pedro, también deben atar y desatar. ¿Esto qué quiere decir? Trabajar para que haya reconciliación, una aceptación mutua y realmente una construcción de una verdadera fraternidad. Y por último, en estos versículos que hemos leído nos aparece la palabra iglesia. La palabra iglesia, que en griego viene eclesia, aparece 105 veces en el Nuevo Testamento y esto es casi exclusivamente en las actas de los apóstoles y en las cartas. Es algo muy particular porque solamente 3 veces en los evangelios y solo en el evangelista Mateo, esta palabra significa asamblea convocada, ¿no? O una asamblea elegida. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo se reúne convocado por la palabra de Dios y trata de vivir ese mensaje del reino que Jesús ha traído. Entonces, la iglesia o la comunidad no es el reino, sino es un instrumento y una señal viva de este reino de Dios. Es el reino más grande. Entonces, en la iglesia, en la comunidad, se debería, digamos, aparecer a los ojos de todos lo que sucede cuando un grupo humano deja a Dios reinar y tomar posesión de su vida. Se transforma la misma vida. Cuando Dios reina y está allí dentro de la vida de esta comunidad. Leamos de Mateo 16 los versículos 21 y 22. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que a los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Muchas gracias, muy bien. Entonces vemos cómo Pedro, después de reconocer a Jesús, después de que Jesús le confía esta misión, le dice, tú eres piedra, después de que se dicen estas palabras de confianza y sobre todo de confiar este legado, ahora Jesús entonces viene a dar este primer anuncio de la pasión. Digamos que Jesús completa lo que falta en la respuesta de Pedro. No solo todo es color de rosas y muy bonito y reconocerlo muy bien, sino que hay que aterrizar esa respuesta en la carne propia y hacerlo vida, hacerlo propio. Entonces, este Pedro viene a reaccionar y al mismo tiempo vemos que no acepta. Vemos que Pedro había confesado, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios vivo,
y esto conforme también a esta ideología del tiempo que dominaba en el tiempo, que él se imaginaba ese Mesías glorioso, como sabemos, ¿no? Un Mesías grandioso, un Mesías estupendo, pero Jesús lo corrige, ¿no? Y le dice, es necesario que el Mesías sufra y sea muerto en Jerusalén. Y vemos este particular es necesario, subrayámoslo allí también que es importante, es necesario, o sea, Jesús le indica que el sufrimiento ya venía previsto, de hecho, en las profecías, ¿no? Y si los discípulos aceptan a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, pues deben aceptarlo también como este Mesías siervo que va a morir y que va a sufrir. Entonces, no solo el triunfo de la gloria, de lo bueno, de los momentos positivos, de las bendiciones, sino que un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, hijos e hijas de Dios que caminamos en pos de Él, es porque también acogemos las cruces que vienen en nuestro camino. Pero vemos cómo Pedro no acepta esta corrección de Jesús y entonces trata de persuadirlo. Leamos el versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Aquí viene entonces la respuesta de Jesús a Pedro. Y vemos que es una respuesta contundente, ¿no? Y al mismo tiempo sorprendente. Ahora Jesús le dice a Pedro, retírate de mí, Satanás, ¿no? Tú me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces, ¿quién es el Satanás? Es el que nos aparta del camino de que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Ese Satanás es el que nos aleja de ese proyecto salvífico de Dios para nosotros. Y literalmente Jesús le dice, colócate detrás de mí, ¿no? Entonces, es decir, estar en pos de Él. Y vemos a un Pedro que en vez de ir en pos detrás de, quería señalar en cambio la dirección y el ritmo al que Jesús de pronto podría seguir, y no es así. Porque el discípulo, los que estamos aquí, somos los que seguimos al Maestro. El discípulo es el que caminamos en pos de Él. El discípulo es el que camina en conversión permanente, en constante conversión. Y la palabra de Jesús era un mensaje para todos aquellos que guiaban la comunidad. Entonces, este seguimiento a Jesús no nos podemos colocar delante de Jesús, como Pedro quería hacer, sino que debemos ir en pos de Él, ¿no? Al contrario, como Pedro, en vez de piedra de apoyo, pueden convertirse en piedra de escándalo. Y así entonces pasaba en algunas comunidades religiosas de aquellos tiempos de Mateo. Entonces, así no puede suceder con nosotros hoy. Vamos entonces a formularnos algunas preguntas. Vamos a dejar un breve momento de silencio para que reflexionemos e interioricemos este mensaje de la palabra hoy. En el momento en que vamos a interiorizar en un momento de silencio esta palabra, preguntémonos cuál punto o cuál versículo me ha llamado más la atención, ¿no? Como que hagamos una relectura con el dedo y ese versículo en donde siento que el dedo me quema y el Señor también me está llamando a algo, me está invitando a algo. ¿Cuál es ese punto que más de pronto a usted en esta noche le ha llamado la atención? ¿Cuáles son las opiniones que el pueblo daba sobre Jesús? ¿Qué pensaba Pedro y los discípulos sobre Jesús? Y luego vemos el paso. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y quién seré yo para Jesús? ¿Qué tipo de piedra es nuestra comunidad? Hablemos comunidad como la familia, como nuestra comunidad religiosa, en mi propia vida, en mi profesión que desempeño. ¿Cuál es la piedra que me sostiene? Vemos también que en este texto aparecen muchas opiniones sobre Jesús
y muchas maneras de presentarse la fe, ¿no? Hoy también existen muchas opiniones diferentes sobre Jesús. ¿Cuáles son esas opiniones que hay sobre Jesús, sobre nuestra fe? ¿Y cuál es la misión entonces para nosotros hoy, desde nuestra vida, desde nuestra vocación, desde el estado de vida que cada uno vivimos? ¿Cuál es la misión que tengo y que siento que hoy debo cumplir? Hacemos un breve momento de silencio para luego poder continuar y avanzar en nuestra lección. Y antes de compartir este mensaje, esta breve reflexión que el texto hoy nos regala, entonces vamos a ver esta presentación también. Por favor, me confirman de que sí se esté viendo bien, asegurándonos de que ojalá todos la estén viendo. Bien, entonces espero que estén viendo bien en este momento el mensaje. Bien, estamos celebrando esta fiesta de San Pedro y San Pablo y como hemos visto, exaltamos la fidelidad de estos dos apóstoles a Jesucristo. Son dos personajes que muestran esta identidad de la iglesia como discípulos y misioneros. Es una celebración muy antigua, anterior incluso a la Navidad misma. Pedro es el que se destaca como el pastor de las comunidades, aquel que es referencia de la fe para los hermanos. Y en la persona de Pablo aparece más el líder misionero que forma comunidades y extiende la fe. Te invito a que pensemos nosotros también, desde el día de nuestro bautismo, Jesús nos llama para que le sigamos. Desde nuestra profesión, desde nuestra vocación, desde nuestra familia, Jesús nos hace esta llamada también desde el día de nuestro bautismo. Pero resulta que a veces hay nieblas en nuestro corazón que nos impiden escuchar esos toques de Jesús delicados y ver el camino que Él mismo nos traza. Entonces, para algunos la llamada es seguir un camino más sublime, quizás como el joven rico del Evangelio, que no se atreven a seguir a Jesús, pero otros dicen que sí, un sí total, un sí radical. Entonces sepamos responder con valentía, porque Jesús nos dará mucho más de lo que nosotros pensamos. Basta a nosotros responder como hombres y mujeres valientes en nuestra fe.
Bien, entonces le pedimos al Señor que nos regale esta gracia de responder a su llamada, de poder ser fieles a ese proyecto que Él tiene para cada uno. En este momento entonces también abrimos el espacio y damos la palabra para que podamos compartir ese versículo, ese mensaje, esta reflexión que hoy el Evangelio nos ha iluminado a cada uno. Recordamos ahora en este momento qué versículo a usted le ha llamado la atención. Si quiere puede leerlo tal cual está allí en la Biblia, que puede acompañar de su reflexión, para que luego pasemos al otro momento de nuestra lección, que va a ser la oración. Entonces, abrimos el espacio ahorita para que quien desee pueda compartir esta reflexión, este versículo que hoy siente el Señor le ha regalado para usted. Bueno, mi reflexión para esta lectura es que el Señor es fiel, es muy fiel, Él cumple las promesas, esas promesas que las ha hecho de generación en generación, y muchas veces vemos su gracia, vemos su amor, y podemos llegar en mi persona, en mi caso, de muchas veces haber pecado y faltado contra Él. Muchas veces también me ha demostrado que me ama, no solamente por que me haya sacado de los apuros en los que me encuentro o de cualquier circunstancia, sino que me ama incluso cuando ocurren las cosas que que yo a veces no puedo con ellas. Él siempre está ahí extendiéndome su mano de una o de otra manera, y por medio de muchas personas que Él mismo me las ha puesto en mi vida y en mi camino. Entonces, la promesa del Señor es esa. Nosotros simplemente tenemos que creer en Él, seguirlo, porque Él es fiel a nosotros. Muy bien, muchas gracias en esta reflexión que se ha compartido en esta noche. Gracias, Anela. Buenas noches. De la lectura para el día de hoy me llama mucho la atención, ¿no? Es la del versículo 20, dice: entonces ordenó a sus discípulos que no diesen a nadie que Él era el Mesías. Pues a veces no diría, no, pues como, pues lo que yo, pero que recibo es que no debe estar a toda hora o a cada momento estar expresando, diciendo, es más de lo que está allí, lo que queriéramos a sí mismo, ¿no? Que lo siguiesen por él que iba, porque sentía que recibir palabras, su mensaje, pues de alguna manera era la mejor forma de llegar a él, ¿no? Porque muchas veces algunas personas, cuando el voz a voz, pues para la época, pues la única forma de comunicarse, el mensaje el voz a voz, pero sin embargo, esta gran imagen, ¿no? de Mesías, era inesperado,
qué mejor que sentirlo y verlo, o sea, esperar el momento para entrarlo a quien, si fue tan maravilloso su predicación en su época, ¿cómo hubiese sido si sus discípulos hubiesen divulgado, ¿no? Pero igual veo aquí esa receptividad por parte del Señor que les dio la orden, o sea, les ordenó, fue algo muy, o sea, de un cumplimiento de gran valor, ¿no? De haber guardado de alguna manera un secreto, sino cuando uno recibe una orden y saber que tiene la posibilidad de hacer esa divulgación, pero era que había que esperar el momento indicado. Entonces muchas veces nosotros también debemos ser muy humildes al recibir la palabra o el mensaje y esperar el momento indicado, pero pienso yo que es mostrarlo con ellos, ¿no? Con la forma de ser, con su forma de actuar, con su forma de ver la vida, etc. También quiero compartir la parte allá, cuando nos vimos a uno de los versículos que hacía referencia a la hermana, le decía, dichosos los que ven y oyen. También voy a la época, la única forma pues de recibir el mensaje era a través del oír y ver. Hoy en día, afortunadamente, tenemos la posibilidad de leer. Qué maravilla tomar el texto y hacer esa lectura de la palabra. Esos son mis mensajes a compartir. Gracias. Bien, muchas gracias, don Alexander. Dios le bendiga y gracias por su reflexión. Seguimos compartiendo en esta noche. Buenas noches. Hola, hermanita. Muy buenas noches, sí, doctor. Le seguimos. Muy bien, muchas gracias, le escuchamos. Gracias. A mí me llama mucho la atención algo como lo que dice aquí en la palabra, y es, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí ya empezamos como a observar un poco más y ver cómo se empieza a llenar el ser del Espíritu Divino y cómo empieza a entender y cómo empieza toda la parte de esta situación, en cómo maduran, cómo se preparan y cómo llevan a entender la presencia de nuestro Señor en la vida. Y esa parte donde más lo refleja Él, que se lo ha revelado el Padre, pues lleva a entender muchísimo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cómo sigue Él, cómo llena y cómo le da la fuerza que está confiando en Él. Y por eso ahí mismo de esa presencia divina lo interpreto de esa manera, porque inmediatamente Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le confía la misión y lo prepara para seguir el camino que él está indicando. Entonces ya ve la presencia del divino, del Paráclito, ya ve la formación, ya ve lo que él está, ya ve su sinceridad. Ya Pedro también reconoce, porque es la iniciativa que da y representa que sí es el Mesías, lo confirma, pero también la respuesta de Jesús a decir, quien confía en mí, también le delego y le dejo para que continúe con este gran proyecto, que es el proyecto de evangelizar. Gracias. A usted, doctor Mario, muchísimas gracias por su reflexión compartida en esta noche. Que Dios le bendiga. Gracias por su reflexión. Bien, damos la palabra a quien de repente quiera compartir. También recordamos la reflexión que uno comparte, nos enriquece en esta noche también a todos en nuestra situación o momento particular que vivimos. Allí complementando un poco lo que estamos viendo de esta lectura hoy, el Señor le da a Pedro las llaves. Ese símbolo de recibir las llaves es poder, pleno poder. Cuando alguien tiene las llaves, tiene el poder de abrir puertas, de abrir y permitir el ingreso de algo o de alguien, de cerrarle la puerta igual a otras personas. Entonces, ese símbolo de las llaves me parece muy importante porque es pleno poder que le da Pedro
para que Él dirija a su iglesia. Le da las llaves para abrir el reino de los cielos. Le da las llaves para cerrar, lo mismo lo dice ahí adelante, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, lo que desates en la tierra quedará desatado en la tierra y igual en el cielo. Es el poder que Dios le confiere y la plena seguridad en que Pedro va a ser el que inicia el trabajo que va a complementar el trabajo que Dios vino a hacer, que es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso le confiere pleno poder. Pues es parte de lo que hoy la reflexión nos está dejando, y aparte de todos los textos que allí, pues espero que sigan participando para seguir escuchando diferentes ideas. Bien, muchísimas gracias allá a mis padres que participan en esta noche. Gracias en esta reflexión compartida. Muy bien. Y en este momento también dar su opinión, su reflexión, sobre todo que tiene de esta iluminación de la palabra. En este momento tiene la palabra. Creo que Ana Elsa está compartiendo, pero activar el audio, el sonido, quitar el micrófono, activar el sonido del micrófono para que podamos escucharles abajito. Ahí abajito le puede dar la opción de activar el micrófono. Ya, ahí escuchamos. Me parece muy interesante el versículo que dice y complementa lo que el doctor dijo hace algunos minutos. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer la iglesia. ¿Cuál es ese poder de la muerte hoy? Tanta desconfianza en Dios, tanto problema que vemos a cada instante y la ausencia total de la fe. Las personas que de pronto no se conducen por ese camino de búsqueda de Dios, estamos en el poder de la muerte. Y ese poder de la muerte solamente podrá resurgir si nos acercamos a través de la palabra divina, que es luz, que es vida, que es alegría, que llena cada instante de nuestro corazón, cada espacio, cada alegría, cada ternura, ese amor de hogar, ese amor de hermano, de mundo entero. Entonces, a pesar de todas las cosas que llueven diariamente en esta sociedad, que hablan en contra de la iglesia, en contra del Papa, son poderes de Satanás que trata de dilatar esta figura hermosísima de Pedro, que como representante de Jesucristo forma parte de nuestra vida y que nosotros, confiados en su palabra, debemos vencer constantemente con el sacrificio y con la alegría de vivir después del santo bautizo y de la confesión y de la comunión diaria y en la Santísima Eucaristía buscar derrotar las fuerzas del mal. Solamente así lograremos acabar con este peligro que a cada día pareciera que tratara de erradicar en muchos corazones la fe. Por eso no, como dijo también nuestra Señora a Pedro, me pones en peligro de caer. Todos los días estamos en peligro de caer porque vemos las cosas como humanos, mas no las vemos como las ve Dios, con el amor hacia el prójimo. Gracias, Ana Elsa, en esta noche compartida, también esta reflexión compartida, y vamos así también a pasar a el momento de oración, ¿no? Ya la palabra de Dios, tu mensaje ha sido concreto, hemos hecho también nosotros la asilación, la meditación de lo que este texto también me ha dicho,
Y ahorita la palabra también espera la respuesta nuestra a través de la oración. Entonces, esta oración que a través del Espíritu Santo que hemos invocado al inicio, también ahorita se hace oración. ¿Qué respondemos a esta palabra? Una oración de acción de gracias, una oración de súplica, una oración de perdón, de este mensaje que hoy la palabra nos ha regalado. Entonces, abrimos también en este momento la posibilidad para que alguno que desee compartir su oración lo haga en este momento. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús, porque siendo hijo de Dios, diste tu vida por mí y por todos los hombres. Porque me amas, quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces, me llamas por mi nombre, sabes de mi debilidad, de mi temor al sacrificio, al dolor. Por eso confío en ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. Quiero aprovechar este espacio. La hermanita dice, sabe, bueno, disculpen mi sensibilidad, pero este día ha sido un día muy ajetreado, pero muy bendecido. Primero hace 16 años nació mi hijo Mauricio Sebastián, hoy es su cumpleaños. Y le doy gracias a Dios porque es un joven hermoso, tiene un corazón hermoso y un espíritu hermoso. Y lo más importante en este día, y gracias hermanita Elisa por sus oraciones, por siempre escucharme, por siempre apoyarme, porque usted ha sido una persona muy importante en mi vida y en todas las piedras de mi vida que se me ha presentado. Quiero compartir con todos ustedes este día. Ha sido muy especial porque este día una sobrinita fue sometida a una operación. Fue una operación de altísimo riesgo que solo se necesitaba un milagro para que ella salga bien y así fue. El doctor casi que nos explica cómo pudo lograr extirpar ese tumor, si bien cierto no se pudo sacar todo el tumor, pero se sacó el 80% y con eso ella va a estar mejor. Su recuperación también va a depender mucho de cómo vaya evolucionando esa parte del tumor que se quedó ahí, pero lo más importante y lo más duro pasó y este día ocurrió un milagro en nuestra vida. Y por eso quiero dar gracias a Dios, gracias al Señor y gracias a todas las personas que oraron por nosotros y hermanita Lisa, a usted, porque ha sido una bendición en mi vida. Muchas gracias. Gracias, Nene, y les invito a todos porque la situación de esta cirugía que ha sido de alto riesgo, en la mano de Dios, en los doctores que la han realizado, pues es un motivo de acción de gracias. Entonces, todos elevemos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Unidos en oración, que es nuestra fortaleza. Invitamos para también quien quiera compartir su oración en este momento, está el espacio disponible. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta tarde permitiste que estuviéramos enlazados. Gracias, Señor, porque tú sabes todo lo que ahorita estamos viviendo en todo el mundo entero. A mí me preocupa mucho la situación. Mis hijas trabajan en el hospital y nada más se las encomiendo a Dios día a día, a los enfermos que están padeciendo por este virus que nos acecha, para que Dios les conceda la sanación, por todos los niños enfermos del mundo entero, por los sacerdotes, por las religiosas. Muchas gracias, Señor, por todos los que en estos momentos comparten oraciones, la Eucaristía, estos momentos de plática. Muchas gracias, Señor, porque estamos unidos en oración y la fe es lo único que nos va a salvar de esta
enfermedad que acecha al mundo entero. Gracias, hermanas. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Amén. Amén. Gracias. Padre amado, te doy infinitas gracias, Señor, porque tú nos estabas esperando esta noche y permitiste que nosotros nos pudiéramos conectar, Señor. Tú sabes que no es tan fácil a veces, pero hoy lo permitiste. Te sentimos presente, Padre amado. Te damos gracias por todas las personas que se pudieron conectar, Señor. Te pedimos por sus familias, pero también te pedimos por las que no se pudieron conectar hoy, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú seas la roca sobre la cual edifiquemos, que tu palabra ha sido muy clara, Señor. Te pido, Padre amado, que tú seas la roca sobre la cual edifiquemos nuestra vida, nuestros proyectos. Amén. 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 Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que recibimos en cada momento de nuestra vida. Bendícenos, ayúdanos, ilumínanos, llénanos de tu Espíritu Santo para continuar en esta vida llenos de fe, de amor, de esperanza y siendo esa roca sólida que necesitamos ser. No seamos como esa construcción de arena que en cualquier momento nos podemos debilitar. Al contrario, llénanos siempre de ser rocas sólidas para poder continuar y tener la esperanza. Te pido y te doy gracias por este ser que fue intervenido por la parte de colegas, de todo el equipo médico, de enfermeras y de todas las personas. Pero sobre todo, Señor, te pido muchísimo que siga iluminando al equipo médico para que en su mente tengan presente que no somos capaces sin tu presencia y sin tu voluntad. Porque muchas veces nos pensamos que somos los dioses terrenales y estamos totalmente equivocados. La voluntad tuya, el Espíritu Santo y todo es lo que nos ilumina para poder ser asertivos en los diagnósticos, en los tratamientos y en la recuperación. Bendice a este ser que fue intervenido y te pido por todas las personas que están enfermas, por todas las personas que están con cáncer, con todas las personas que de una u otra manera tienen su diagnóstico y lo viven en silencio, porque saben también, Señor, que ese silencio está llevado para glorificarte, para entregártelo y sobre todo darles la fortaleza que necesitan para continuar. A todos los presentes y los ausentes, bendícelos, cúbralos con tu santísima sangre y proteja a todos con tu santísima llaga abierta a tu costado derecho, Señor. Siga iluminando a las hermanas pías en todas las provincias en que ellas están. Bendice a la apreciada que ha sido también una bendición en mi vida cuando llegué a Bogotá, a la hermana Luz Dari, a la Stede que está acá de vivo. Bendice a todas las pías que fueron las personas que desesperadamente busqué al Santísimo y lo pudieron encontrar. Pongo, Señor, esta noche todas las personas que están partiendo de este mundo para que tú les des la fortaleza, la bendición y los lleve a tu presencia divina. Amén. 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 Señor Jesús, en esta fiesta que se avecina de San Pedro y San Pablo, quiero pedirte por el Santo Padre, por los obispos, por los sacerdotes, por todos aquellos que han recibido el ministerio de atar y desatar en esta tierra, para que también nosotros los aprovechemos y podamos acercarnos al sacramento de la reconciliación con frecuencia, que podamos prepararnos a gozar de ti, purificados, gracias a este gran don del sacramento de la reconciliación. Te lo pido para nosotras,
para todas las familias, para todos los cristianos. Amén. 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 Y segundo Alfonso Telles nos escribe: pido oración por la familia Telles Mosquera y sus necesidades más sentidas de salud, paz y armonía. Vamos a orar por esta intención también de la familia Telles Mosquera y orando también por las intenciones que hay en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestros trabajos, estudios, como jóvenes que también aquí nos están acompañando en esta noche, están prontos para concluir un año más en sus estudios. El Espíritu Santo les asista a ustedes también en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, en esta solemnidad que como iglesia viviremos el lunes. Nos animemos todos por la acción del Espíritu Santo a poder caminar fieles a este proyecto de Dios en comunión a nuestra iglesia. Los apóstoles Pedro y Pablo son columnas de la iglesia que nos invitan también a ser discípulos, misioneros de Jesús nuestro Maestro. Preparémonos así entonces a recibir en esta noche la bendición para cada uno de los que estamos aquí, los que quizás por alguna razón no se han podido unirse a nosotros. Recordamos también entonces, nos la da Fabio González, mi papá, que pues es diácono permanente y que en estas noches también nos comparte estas bendiciones especiales para todos los que estamos aquí reunidos. Dale gracias a Dios por esta reunión que nos ha permitido hoy alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestros conocimientos acerca de la palabra de Dios. Con estos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, cuya fiesta estamos celebrando, pidiendo la intercesión de estos santos igualmente para que ellos también ante Dios nuestro Señor y la intercesión de la Virgen María, por todos los enfermos que hemos escuchado en esta noche, por esta joven que le hicieron la cirugía, que el Señor pase su mano sanadora sobre ella, la fortalezca y salga adelante de esta situación que está padeciendo. Igualmente por los médicos, las enfermeras que están que el Espíritu Santo los ilumine, por todas las personas que se encuentran enfermas. Igualmente oramos esta noche por toda la situación que estamos pasando con este virus, para que el Señor nos guarde y nos proteja, para que este virus pase de largo por nuestros hogares, por nuestras familias, que no nos vaya a causar ningún daño, pidiéndole a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima. También le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora nosotros también como discípulos, como misioneros de Dios nuestro Señor, que recibamos también la confianza como la deposita nuestro Señor Jesucristo en Pedro y en Pablo, en el cual le da el poder a uno de la palabra, de llevar la palabra por todo el mundo, y a Pedro darle esa confianza para que tenga las llaves del reino aquí en la tierra, que nosotros también recibamos esa misma confianza de Dios nuestro Señor. Vamos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor esté con cada uno de nosotros, con nuestro espíritu, en los países y en nuestras naciones donde estamos y en el mundo entero. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga, Dios Todopoderoso, que nos ha afianzado la confesión de San Pedro, nos edificó sobre la solidez de la fe de la Iglesia. Amén. 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 A los que has instruido con la infatigable predicación de San Pablo, les enseñe siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo. Amén. 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 Para que Pedro con las llaves, Pablo con palabra, y ambos por la intercesión procuren llevarnos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz, el otro por la espada. Amén. Amén.
Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. sobre sus hogares, que Dios los guarde y los proteja. Amén. 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 Podemos continuar en paz. Les voy a dejar una pequeña tareita antes, por favor. Hay una película que puede complementar la charla de hoy. Es una película viejita, pero habla muy bien sobre Pedro y Pablo. Se llama Quo Vadis en latín. Quo Vadis. Para que ojalá la pudieran ver esta noche o el lunes festivo, si es los países donde el lunes podemos verla festivo, mañana domingo. Quo Vadis. No se olvide. Don Fabio, ¿la puede escribir por el chat? Porque no le entendí muy bien, por favor. Gracias. Quo Vadis en latín. Es la película, se llama Quo Vadis en latín, que quiere decir ¿a dónde vas, Pedro? Ah, bien. Muchas gracias, don Fabio. Bueno. Bien, muchas gracias a todos. Gracias. Ahí está Quo Vadis, para que ojalá entonces podamos verla, y gracias. Si Dios quiere, estaremos encontrándonos en el próximo mes para nuestra lección divino. Que Dios les bendiga en esta semana en compañía de los apóstoles Pedro y Pablo. Bendiciones para todos ustedes como familia, amigos. Hermanita, Dios las bendiga, hermanita. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Gracias. Chao a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo y que se bendiga. Gracias. Muchas buenas noches. Gracias, Nelly. Chao. Gracias, hermanita. Dios las bendiga. Chao, Ángel. Ahí está. Chao, Lisa. Chao, Adiós, hermana. Bendiciones. Hasta luego, don Raúl. Gracias. Don Mario, Dios le bendiga. Oramos por usted. Siempre lo tenemos en la oración. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones, hermanita. Gracias, Elena. Un abrazo. Gracias. Oramos. Un abrazo inmenso. Gracias. Amén. Dios las bendiga. Nuestras hermanas en México, buenas noches.